Muy buenas tardes a todos. Welcome, Navi Nadim Pillay. Navi, para los amigos, así que ahora a partir de ahora vamos a llamarla ya Navi. Estoy encantada, contenta de estar aquí como siempre, muy feliz de que estemos ya en el sexto encuentro. Y como vamos un poco retrasados, pues creo que lo mejor es que empecemos ya rápidamente con la conversación, una pequeña presentación inicial, porque creo que es importante decir que es un honor para mí estar sentada al lado de Navi, tener esta oportunidad de charlar con ella, ¿no? Porque no es fácil tener a una persona que ha sido una alta comisionada de Naciones Unidas y que sea tan asequible como es ella, y ya verán que va a ser una conversación estupenda, ¿no? Navi, estudió Derecho, es sudafricana, es jurista, fue la primera mujer que en su provincia de natal fue abogado, fue la primera mujer no negra en el Tribunal Supremo de Sudáfrica, participó también en el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, en la Corte Internacional Penal de La Haya, y es sobre todo una extraordinaria activista contra el apartheid primero, que le tocó vivir en primera persona en su país, y muy activa por los derechos de la mujer, vinculada al mundo de la infancia, preocupada por la intolerancia, por las orientaciones sexuales, por la identidad de género, por la violencia doméstica. Es decir, que realmente durante toda su vida ha estado muy preocupada por todos estos temas. Por tanto, su autoridad moral está absolutamente fuera de toda duda, ¿no? En este mundo en el que perviven, como bien sabemos, los conflictos, que está dominado, ¿no?, por tantos intereses de poder político y sobre todo en estos momentos poder económico, pues los derechos humanos son siempre la primera víctima, ¿no? Ella aceptó el mandato de protegerlos, ¿no?, de proteger esos derechos desde el más alto puesto, como digo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es la persona que ha estado más tiempo ocupando, ¿no?, ese puesto. Antes de pasar a hablar de África, porque ya saben que el título de este encuentro es la lucha por la paz en África, sí que me gustaría aprovechar que está aquí para hablar un poco de Naciones Unidas, ¿no? Ella, como digo, tuvo un periodo muy largo, tuvo sus 4 años, después fue prorrogada. ¿Cómo se siente? ¿Se siente satisfecha, frustrada? ¿Cuál es el balance? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, por esta amable presentación. Y debo iniciar diciendo que me alegro mucho estar aquí en esta reunión que se centra en la mujer y en los derechos de la mujer. Y en mi oficina del Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, mis compañeros venían de España y muchos de los casos en los que he trabajado venían de España, así que veo que en este país hay mucho trabajo. Bueno, ¿cómo me siento después de 6 años en las Naciones Unidas? Pues la verdad es que por un lado veo que se ha hecho muchísimo, sobre todo por parte de la sociedad civil. No es que los gobiernos un día se levantan y deciden defender los derechos humanos. Así que la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas trabaja mucho con la sociedad civil. De hecho, dentro de las Naciones Unidas probablemente sea la única oficina de las Naciones Unidas que trabaja tan estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil. Y con casi 2.000 ONGs a través de todo el mundo. Y esto significa que hemos recopilado las voces de estas organizaciones y transmitirlas a los órganos más altos. Pero no olvidemos que fue la sociedad civil que
a los derechos humanos. Yo estuve en esa conferencia simplemente participando y jamás me habría imaginado que yo ocuparía la presidencia de esta comisión. ¿Qué se ha hecho en términos de resoluciones? Pues lo más importante diría que es la revisión universal. El Consejo de Derechos Humanos, informes de la sociedad civil, de ONGs y de organizaciones internacionales para realizar esta evaluación de cada uno de los países del mundo. Después hacemos recomendaciones que los países se toman muy en serio para aprobar nuevas leyes o reducir la tortura, para proteger los derechos humanos. Siempre un poco la sensación de que desde el punto de vista de lo que está sobre el papel, lo que está sobre el papel está claro que se ha avanzado mucho, pero luego eso hay que implementarlo y en la implementación es donde están los problemas, ¿no? Cuéntenos un poco cómo es ir a visitar a un gobernante que viola los derechos humanos y que, bueno, la recibe, supongo que con una cierta hostilidad. O sea, ¿cómo hace para que le escuche? Bueno, eso es justamente la parte bonita de esta posición que yo tengo. El comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido elegido por todos los estados. Así que es un nombramiento particular. Incluso el secretario general Ban Ki-moon me dijo, tienes un mandato muy amplio. Y hizo así con los brazos. Y me dijo, bueno, también tienes ciertas limitaciones políticas. Y esto implicaba que yo puedo reunirme con gobiernos, con presidentes, como he hecho en 79 países, para decirles, no están ustedes haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres o a los niños, o tienen que acabar con prácticas tradicionales que dañan a la mujer, por ejemplo. Otro ejemplo es que fui la primera comisionada que visitó el Caribe. Caribe, bueno, ya como bien saben, son países maravillosos. El representante del Caribe me dijo que todo el mundo visitaba el Caribe porque todo el mundo sonríe. Y le dije, sí, estupendo, todo el mundo sonríe aquí, pero ¿por qué maltratáis a vuestros hijos? Y me respondió, bueno, es parte de la cultura del Caribe. Y le dije, no, es una ley británica de la época colonial, antigua, tienen que cambiarla. Y después, bueno, a partir de ese encuentro nos invitaron a desarrollar campañas para modificar la legislación y realizar encuestas sobre la violación de los derechos de los niños y ponerla ante los ojos de los gobiernos y del mundo. Ha trabajado con independencia, es decir, no había interferencias. Sorry, here. Okay. Have to do this up and down. I was asking you if you feel that you have been working with independence. Si no ha habido interferencias, es decir, ¿qué ocurre cuando a lo mejor usted toma una decisión o expresa una opinión que no le gusta a Estados Unidos o que no le gusta a China? ¿Cómo se maneja eso? Well, they do so subtly. Sí, bueno, ocurre, sin duda. Cuando me nombraron, bueno, expresó su desacuerdo. Yo insistí en que, bueno, yo defendí mi punto de vista sobre los derechos de reproducción y ella, bueno, no estaba de acuerdo. También les dije que eso no estaba directamente relacionado con la cuestión de la orientación sexual. Por primera vez dentro de las Naciones Unidas abordamos este tema y aprobamos 2 resoluciones para poder realizar estudios a través de todo el mundo sobre los derechos de las LGBT, en particular en lo que concierne discriminación y violencia, sin entrar ni siquiera en cuestiones de reproducción ni de matrimonio. Simplemente me atuve a la Carta de Derechos Humanos.
Lo mismo ocurre con países en Europa. Si critico a los países europeos por lo que ocurre en sus países, como los problemas de migración o discriminación contra la población romaní, seguro que me dirían, bueno, ¿por qué nos culpabilizas a nosotros? Hay problemas más gordos en el resto del mundo. Céntrate en los genocidios, no en estos pequeños problemas. Pero no, los derechos humanos son importantes en todos los países. No hay un país peor que otro. Y un derecho que quizás sea una prioridad en un país, pero en otro país quizás no sea una prioridad. Así que los retos, obviamente, son muchos. Creo que es importante ser muy objetivo, basarse en datos y no tomar partidos, no estar sesgado, trabajar de manera independiente. También, bueno, así que creo que he podido trabajar de manera independiente. Ya, here, on your neck. Es que se le escurren cada vez. No, I think that you must put that on the top of your head because you know this. Yeah, okay. Supongo que hay un aspecto especialmente difícil, que es cuando ha sucedido, como sabemos, que las propias tropas, por ejemplo, de Naciones Unidas, encargadas de proteger a determinadas poblaciones, han violado los derechos humanos. Es decir, ha habido pues violaciones de mujeres, en fin, tráficos. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? O sea, ¿cómo se enfrentó a eso? Pues la verdad es que es terrible, es muy triste que las tropas de mantenimiento de la paz que han sido enviadas por los distintos países, tropas de Ucrania, por ejemplo, que están sospechosos de haber abusado de niños en Haití, también otras tropas de Bangladesh que también han sido acusadas de molestar a niños, pues es un problema, pero las Naciones Unidas no puede tomar represalias contra ellos, tiene que hacerlo el país que les envía. Es una limitación para nosotros, pero es parte del acuerdo. Lo que hemos hecho es que el secretario general ha aprobado una política de debida diligencia y a través de la Oficina de Derechos Humanos pues hacemos unos análisis sobre las personas que se envían en estas tropas. Si alguien tiene un pasado en el que tiene un historial de violación de derechos humanos, pues no se les permite ser enviados. Además, cuando hay algunas manzanas podridas, se desacredita toda la tropa. Pero bueno, me alegro de que me hayas hecho esta pregunta. Creo que hay que hacer todavía mucho más. Estas personas son enviadas para proteger a las poblaciones en esos países. Y no pueden, por supuesto, violar ellos también los derechos. Porque vamos realmente muy mal de tiempo. No puedo dejar de preguntarle sobre algo mucho más cercano, que es la crisis de los refugiados en Europa, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? Es decir, en este momento hay un acuerdo con Turquía, un país que no respeta los derechos humanos. ¿Qué está haciendo Europa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, la verdad es que es terrible que Europa esté dispuesto a intercambiar derechos humanos y protección de los migrantes por seguridad. No debemos olvidar que estas personas son refugiados, que están huyendo para salvar sus vidas de Siria, de Afganistán y de partes de África. Y tienen que marcharse de sus hogares por los bombardeos que hay, pero también porque sus niños tienen hambre, no tienen alimentos y tienen que encontrar trabajo. Y obviamente esto les clasifica como refugiados. Y es importante que Europa, que ha contribuido ya tanto para establecer la legislación internacional para la protección de refugiados, se atenga a esa legislación. La Convención para la Protección de los Refugiados es muy clara. En primer lugar,
pone que hay que proteger a personas que están huyendo y están entrando en su país. No hay que arrestarles, hay que protegerles. Y no se puede devolverles forzosamente a los países de los que han huido. Estos dos principios son violados si el acuerdo de intercambio con Turquía se lleva a cabo. Creo que se debe evaluar adecuadamente por qué las personas han huido de su país y cuáles son sus intenciones. ¿De los derechos humanos? Bueno, por algún motivo el mundo ha dado estatus de refugiados a personas que han sido víctimas de asesinatos o de tortura, pero no si han sufrido por consecuencias de problemas económicos, como el hambre. Las políticas que reducen a una población a la pobreza, en mi opinión, son violaciones. Bolivia o Kazajstán, vemos que hay prácticas que han llevado a secar lagos enteros y obviamente la gente que dependía de esos lagos ya no pueden sobrevivir, subsistir. Entonces se está creando pobreza y desempleo por esas prácticas y malas políticas nacionales. También los países democráticos, o sea, países democráticos que violan los derechos humanos. Me referiría, por ejemplo, pues a Guantánamo, a los drones utilizados, como sabemos, pues en el norte de Pakistán y en Afganistán y en tantos otros lugares, las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué hace Naciones Unidas o qué puede hacer con eso? Todas estas cuestiones se han abordado en el Consejo de Derechos Humanos, rendición, y yo, así como el actual alto comisario, estamos exigiendo que se cierre la prisión de Guantánamo, que se realice un análisis detallado de las ejecuciones extrajudiciales. Vemos que en Yemen, en Pakistán, todavía está ocurriendo. Hay ejecuciones de este tipo. Y yo incluso creo que el asesinato de Osama Bin Laden es una violación. Y el mundo creo que se merece una explicación de estas prácticas. Todos los Estados tienen que atenerse a la legislación internacional y a la legislación humanitaria, que establece que no se puede utilizar la fuerza de manera indiscriminada y hay que proteger a la sociedad civil. Como bien indicas, no se están respetando los principios de protección de la vida ni del derecho a ser juzgado, pero los detenidos en Guantánamo no tienen derecho a juicio ni se respeta sus libertades. Así que sin duda habría que hacer más. Vamos ya a tratar entonces el tema de África. El epígrafe es la lucha por la paz. Pues la verdad que no sé por dónde empezar, porque lamentablemente África es uno de los continentes donde realmente los derechos humanos son violados habitualmente. En fin, usted lo vivió en primera persona cuando Sudáfrica estaba bajo el apartheid, ¿no? Pero quizás si tengo que elegir un país para empezar, pues quizás sea Congo. No sé si está de acuerdo conmigo o si preferiría empezar por otro. O sea, en Congo, como en fin sabemos, estamos hablando de 5 millones de muertos, estamos hablando de violación de mujeres y no solo eso, sino de ataques brutales, o sea, más allá de lo que podamos imaginar, ¿no? Contra estas mujeres. Es decir, una situación de absoluto caos e indefensión de la población civil, ¿no? Y sobre todo mujeres y niños, ¿no? ¿Eso significa que los derechos humanos no tienen nada que hacer cuando se enfrentan al dinero, al negocio, al atractivo, ¿no? del poder económico? Tienes razón en cuanto a que los conflictos en África son alarmantes. La cantidad de líderes que se aferran al poder y tienen
prácticas dictatoriales obviamente no están respetando los derechos humanos. Yo he estado en muchos países como la República Centroafricana. Nosotros decimos que cuando hay violación de derechos humanos, esto va a desembocar en conflicto. Así que hay que corregirlo lo antes posible. La República Democrática de Congo ha tenido o tiene ya desde hace 20 años presencia de cascos azules y todavía hay violaciones de derechos humanos y violaciones de mujeres. El Consejo de las Naciones Unidas ha visitado este país en varias ocasiones. Y el mandato que tienen las Naciones Unidas en este país es extenso, es decir, que pueden recurrir a la fuerza si es necesario. Pero hay que analizar más el sistema que tenemos. De hecho, a mí me pusieron en un panel para analizar nuestra estructura y ver cómo podíamos avanzar. Yo hablé con uno de los comandantes responsables de la misión de Naciones Unidas en este país y me quedó clarísima la difícil que es la situación. Porque él me decía que las Naciones Unidas no estaban en el Congo para luchar una guerra. No, las tropas, los cascos azules no estaban ahí para entrar en batalla. Pero los gobiernos nos decían que, bueno, ya que las Naciones Unidas tienen armas, ¿por qué no intervienen y evitan que sigan matando a las personas y violando a las mujeres? Es una situación muy delicada. Hay espías en todos los bandos que, bueno, hacen que nuestra inteligencia sea minada. Así que necesitamos apoyo de países vecinos como Uganda, que permiten que lleguen los rebeldes hasta el Congo. En este momento, las tropas de las Naciones Unidas van avanzando 10 metros al año. Y, bueno, al ir avanzando poco a poco, ya las personas pueden volver a cultivar las tierras. Así que, bueno, sí, es muy lento el progreso, pero vemos que hay algo de progreso. En cualquier caso, son los líderes, los políticos de la República Democrática del Congo que tienen que tomar las riendas, que cambie la situación, igual que en Sudán, donde más de 2 millones de personas han perdido la vida. Usted habla de los gobiernos locales, evidentemente son principales responsables, pero ¿hasta qué punto no lo son también las multinacionales y no lo son también las potencias y occidentales y no occidentales, China, por ejemplo? Es decir, todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Sí, tenéis toda la razón. Compleja la situación. China está muy presente en África, pero no se preocupa por las violaciones de derechos humanos. Yo cuando fui a Zimbabue le pregunté al embajador de China por qué se estaban gastando dinero desarrollando la industria cuando tenían que invertir dinero en la construcción de hospitales, porque había mujeres que perdían la vida dando a luz. Pero las multinacionales se centran solo en la explotación de recursos. Y este es el caso flagrante en la República Democrática del Congo. De hecho, la población local nos dicen que desearían que no tuvieran diamantes, porque si no fuera por los diamantes, su país quizá estaría en paz. El secretario general y yo, cuando era alta comisaria, éramos muy categóricos diciendo que los recursos naturales de un país son de los ciudadanos, no son ni del gobierno, ni de los dictadores, ni de las familias reales. Ese es un derecho que nosotros defendimos. La maldición de los recursos naturales, ¿no? La maldición del petróleo, la maldición de las minas, etcétera, ¿no? Que en lugar de significar una ayuda para los pueblos, pues es todo lo contrario, ¿no? Atraen la codicia exterior e interior también de determinados segmentos, ¿no? Me gustaría también, pasar un poco por un tema que a nosotros, obviamente, siempre nos ha sido muy cercano, que es el pueblo saharaui.
porque resulta que precisamente hace pues un par de días el secretario general Ban Ki-moon ha estado visitando los territorios y bueno, pues Marruecos, el rey ha dicho que no estaba disponible. Y luego pues ha sido ferozmente atacado por la prensa marroquí, etcétera, acusándole de no neutral y de hablar de ocupación cuando la frase que usa, si no recuerdo mal, Marruecos es la recuperación de la integridad territorial, ¿no? Bueno, si el rey no recibe a Ban Ki-moon, ocurre todo eso, realmente ¿cómo podemos mantener la esperanza, no? Well, that's the big question, how to get the cooperation of states. Cómo lograr la cooperación de los estados que priorizan su agenda política privada. Yo visité Marruecos como alta comisaria y no me permitieron visitar el Sáhara Occidental, pero sí me reuní con varias personas y bueno, retransmitimos la información sobre la violación de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos y después de mi visita se hice una declaración muy firme apoyando el derecho de la autodeterminación de la población de Sáhara Occidental que estaban bajo la ocupación de Marruecos. A Nigeria. Y entonces aquí entraríamos en la pregunta de si cree que los derechos de las mujeres es tal vez uno de los derechos humanos más permanentemente y profundamente y ampliamente violado. Porque de hecho, si no me equivoco, los derechos de las mujeres no fueron reconocidos como derechos humanos universales hasta el 1993 o hace realmente muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted digamos, la protección de los derechos humanos de las mujeres? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo explicamos lo que ha ocurrido con las niñas de Boko Haram, por ejemplo? ¿Cómo pueden desaparecer 200 niñas cuando sabemos que la tecnología permite saber dónde estamos todos en cualquier momento, ¿no? Resulta bastante paradójico todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo realmente usted enfrentaba este tipo de situaciones, ¿no? Well, clearly, the principle of equality is not being Sin duda, el principio de igualdad no se está aplicando en muchísimos lugares. women are not valued. Y las mujeres For instance, I no went son valoradas. northern areas Yo of visité la zona del norte de Sudán del Sur y las mujeres de las zonas rurales explicaban que sus maridos habían asesinado a sus hijas de 12 años porque la niña se iba a casar con un viejo a cambio de unas vacas y se negaba. Y me decían que es que no tenemos ningún derecho. También era muy difícil porque había muchos idiomas diferentes, era la primera vez que venía alguien de fuera a visitar. Es muy difícil llegar a esa zona, tuvimos que ir por helicóptero. Pero a los pocos meses el embajador de Sudán del Sur vino a visitarme en Ginebra y me dijo algo muy sorprendente. Me dijo que había ocurrido algo interesante y es que esas mujeres se habían reunido con el gobernador y estaban exigiendo sus derechos. Sin duda las mujeres son un grupo más vulnerable, son aquellas que sufren las consecuencias del medio ambiente, de la violencia y sobre todo en periodos de conflicto. Por eso se dice a menudo que la violación es un arma de guerra. Y por eso es también tan importante nuestro apoyo para ayudar a todas las mujeres. Y creo que podéis empezar aquí, en España. Aquí hay mucha mujer contra la mujer. Hace unos años vine a España, así que conozco los datos, conozco las estadísticas. La violencia doméstica, al no estar penalizada, envía un mensaje de que no está mal, de que no hay ningún problema con la violencia contra la mujer cuando hay tensiones o hay conflictos. Creo que en reuniones como esta o cuando hay mujeres líderes que han hecho algo en su campo, algo significativo, ayuda mucho porque envía el mensaje adecuado, educa a las personas no solo aquí en Segovia, sino a través de todo el mundo, a través de los medios, las redes sociales.
siempre hago por la parte que me toca, aunque ya sé que pues quizás se sale un poco, pero sí enlaza con lo que acaba de decir usted, y es precisamente el papel de los medios de comunicación, ¿no? O sea, hasta qué punto los medios de comunicación perpetúan, o sea, una serie de situaciones, de modelos patriarcales, o no denuncian con la suficiente claridad y fuerza fundamentalismos, etcétera, ¿no? O sea, su experiencia con el trato con los medios, ¿cómo fue? Pues, permíteme decir inmediatamente que la libertad de prensa es muy importante. Todos apoyamos que la prensa sea libre e independiente. Por otra parte, esa libertad viene con responsabilidad. Hay que ser sincero, hay que presentar datos y hay que asegurarse de no difundir odio, ansiedad, etcétera, como podría ser la estereotipación de los migrantes y los refugiados que buscan un lugar seguro en Europa. Es una buena manera. Los medios están resucitando sentimientos racistas. No solo los medios, también hay algunos líderes políticos que están aprovechándose de esta situación. Pero los medios deben sentirse responsables, deben ser responsables del mensaje que se envía y asegurarse que no incite violencia. De hecho, recientemente en mi ciudad, en Durban, en la provincia, los medios decían que había xenofobia y que había odio de la población autóctona, de los nacionales, contra los extranjeros. Y esto desencadenó migraciones y al parecer fue culpa de los medios este odio, pero resulta que no era xenofobia después de ciertas investigaciones. Vimos que era una lucha por los recursos. Otro caso que vimos fue el genocidio de Ruanda. Fue a través de la radio que se difundió el mensaje de odio. Y eran como gotitas que iban inundando poco a poco el país de este odio. Países, zonas y conflictos y determinados lugares, siempre sin movernos de África, no digo ya si empezamos a mirar el resto del mundo, pero como son las 8 y tenemos que abrir, 5 minutos de palabra a la audiencia, yo creo que quizá podemos ya encender la luz, porque si no empezamos no vemos nada. Me temo que no nos dará para más de un par de preguntas como mucho, antes de cerrar, porque como saben hay después una estupenda representación y, en fin, no podemos hacer que luego acabemos todos yendo a cenar a las 11 de la noche, ¿no? A ver, ¿alguna mano? Que cuesta ahí al final, sí. A la derecha y casi... ¿tenemos micrófonos? Sí. Vale, si no lo hago, sí. A ver, no sé si te oiremos desde aquí. Pregunta sobre todo en relación a las críticas que recibe Naciones Unidas, en el sentido de que no tiene unos mecanismos de sanción adecuados para aquellos países que no cumplen los derechos humanos. Y queda mucha la sensación que todo se basa en una serie de papel mojado en el cual no lleva ningún tipo de sanción. Y en relación a esto, quería preguntar también su opinión en relación al nombramiento del embajador de Arabia Saudí en la ONU como presidente de una comisión de expertos sobre los derechos humanos. Sorprende mucho que un país como Arabia Saudí, que todos conocemos cómo cumple constantemente los derechos humanos... Sí, repite la última, la primera ya se la transmito. Bueno, si quieres, no sé, ¿la traducción oías arriba o no, para que ella pueda tener la traducción? Sí, lo resumo muy rápidamente. Quería preguntar sobre su opinión sobre las críticas que reciben Naciones Unidas en relación a la falta de mecanismos de sanción para que aquellos países que no cumplen los derechos humanos no sean simplemente señalados, sino puedan ser sancionados.
Y en relación a esto, quería preguntar su opinión sobre cómo es posible que el embajador de Arabia Saudí en la ONU sea nombrado presidente de una comisión de expertos en relación a los derechos humanos, siendo Arabia Saudí uno de los países que más incumple los derechos humanos, especialmente en relación a las mujeres. Muchas gracias. Okay. Sí. Did you get the translation? Okay. All right. The answer to your first question is Bueno, what we en all relación feel so con angry about, tu primera pregunta, es and that is the failure by the Security Council muchísimo, y es que el Consejo de Seguridad no logra tomar acciones. Yo me he reunido con ellos alrededor de 15 veces y bueno, es importante que ellos estén informados de la violación de derechos humanos. Lo digo porque no es evidente, porque a mi predecesor nunca lo invitaron para escucharle. El problema es que las Naciones Unidas no tiene las herramientas para imponer sanciones. Yo he pedido que se transmita la situación de Siria al tribunal y 16 países, entre ellos España, apoyó esta petición. Sin embargo, el Consejo de Seguridad no pudo actuar debido a la falta de unanimidad. Sin embargo, si se imponen sanciones, pero después no se aplican, pues no sirven para nada. Así que el Consejo de Seguridad está estableciendo y ya ha establecido algunos mecanismos para hacer un seguimiento de la aplicación de esas sanciones que ya se pueden aplicar. Y el problema es que me enteré que las sanciones no de las Naciones Unidas, de hecho, sanciones de Estados Unidos y de España estaban dañando a la población civil. Council, Estabas hablando. Ha dicho que el embajador de Arabia Saudita ha sido nombrado presidente de un Consejo de Derechos Humanos dentro de las Naciones Unidas, pero resulta contradictorio que le nombren a él considerando que su país viola derechos. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 miembros y hay mucha competencia para participar en ese consejo. Siempre nos preguntamos si habría que dejar fuera de este consejo a aquellos países que están violando los derechos humanos, pero también es importante tenerlos presentes para convertirlos, entre comillas. No sé a qué comité te refieres. Yo estoy jubilada. Bueno, quizás no debería entrar en este tema. Pero en ese caso habría que aplicar la política de debida diligencia. Hay que conocer el historial de esa persona en particular. Hay un reglamento muy estricto sobre quién puede presidir los consejos que establece el tratado, pero hay que tener cuidado. El Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, siga teniendo 47 miembros que son elegidos por la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas, pero claro, entre esos países están países como China o como Congo en este momento, que es evidente que no cumplen con los derechos humanos. Entonces realmente es una contradicción, ¿no? Bueno, es un ente subsidiario del Consejo. Yo no los estoy defendiendo, no. Yo pedí que se aumentara la cantidad de miembros durante el proceso de reforma. ¿No me oyen? Lo bonito de esto, sin embargo, es que la revisión periódica universal analiza, escrutina a todos los países, también a esos 47 miembros. Así que todos los países participan como observadores y
se expresan en los debates, porque son debates que les conciernen. Antes de dejar yo mis funciones, el Consejo aprobó por un margen muy pequeño una resolución contra la represalia de los defensores de derechos humanos que trabajan con las Naciones Unidas. ¿Les parece normal? Había un defensor de derechos humanos que venía de China para hablar con el Consejo de Derechos Humanos y no sabemos lo que ocurrió, pero murió. Así que otras ONGs pidieron un minuto de silencio en el Consejo de Derechos Humanos y se lo denegaron debido a la objeción que puso China. Después de la resolución que mencionaba antes, de que permite que el secretario general nombre a una persona para informar sobre el acoso y amenazas a activistas que defienden los derechos humanos. Y lo peor de todo es que cuando llegó esta resolución a Nueva York, la bloquearon, incluyendo mi país, se opuso a esta. Bueno, pues parece que no. Bueno, pues yo lo que sí quería era hacerle esta última pregunta general, ¿no? Es decir, usted, como yo le decía antes, vio violados sus propios derechos humanos cuando vivía bajo el apartheid en Sudáfrica. Sabe perfectamente lo que es no tener ninguna perspectiva de justicia, ¿no? Que es lo que se sentía en Sudáfrica en aquel momento. Pero Sudáfrica cambió, ¿no? Mandela solo hay uno. Entonces, ¿cree que realmente para África y para el mundo hay una perspectiva de justicia realmente? Permítame decir que el final del apartheid fue una historia de éxito, incluso para las Naciones Unidas, porque ellos impusieron sanciones. Y para todos los países de las Naciones Unidas han cambiado las cosas. Bueno, España también fue parte de los países que impusieron sanciones a Sudáfrica y dejaron de comprar naranjas, aunque bueno, no querríais comprar naranjas, tenéis Valencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que la acción colectiva puede cambiar la situación. Por ejemplo, el caso de fumar, de prohibir fumar en los locales, aunque bueno, parece que aquí todavía os queda mucho trabajo en ese sentido. Los países, sobre todo, tienen ganas de cambio, sobre todo los jóvenes, les hierve la sangre porque todavía no ven la igualdad de derechos que están en papel. Pero sí que es verdad que hay democracias. Todo el mundo habla sobre lo que se puede hacer para luchar contra la pobreza, contra el desempleo, por qué los jóvenes no pueden acceder a la universidad, porque no tienen dinero para pagar la matrícula. Significa esto que el derecho a la educación se limita a las élites que pueden pagárselo. Estas son cuestiones que surgen en Sudáfrica, pero también en otros países. Ahora tenemos un tribunal de protección y antidiscriminación y a través de este tribunal hemos logrado que se distribuyan los medicamentos antirretrovirales para las personas con SIDA, porque el gobierno se negaba a hacerlo. Así que se están dando pasos, pero sigue habiendo mucha frustración entre la población, sobre todo los jóvenes, como digo. Pero bueno, son apenas 20 años para cambiar las malas prácticas de 300 años atrás. Algo parecido, es decir, caminamos hacia un mundo más justo y caminamos hacia un mundo en el que podamos vivir en paz, porque, en fin, difícil vivir en paz si no hay justicia. Creo que Sudáfrica debe aplicar más liderazgo moral. Tenemos buenas instituciones, pero nos preocupa que cuando nuestro presidente se reúne con la Unión Europea o con otros líderes pueda adoptar medidas que vayan en contra de nuestra Constitución.
como por ejemplo el rechazo de arrestar a Al-Shabaab, el presidente de Sudán, que ha sido acusado por el Tribunal Penal Internacional. Bueno, yo lo invito a distintas personas a África. Pues me dicen que Sudáfrica no es parte de África, es como Hollywood, pero nosotros tenemos que asegurarnos de mostrar un ejemplo para el resto de los países africanos. De la protesta y de la voluntad colectiva para encontrar soluciones y cambiar las cosas, ¿no? Me gustaría que, bueno, pues nos termináramos un poco con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino, bueno, que debemos seguir, pues para que el mundo sea un poco mejor para todos, no solo para unos pocos, ¿no? Creo que tenemos un papel que desempeñar y todos debemos expresarnos, porque si nos quedamos callados, los que sufren no saben que les apoyamos. Bajo el apartheid, a mi marido le arrestaron. Yo después me enteré de que estaba también en la lista negra de la Policía de Seguridad. Yo no era más que una abogada defensora de derechos humanos. Pero fue gracias a que alguien nos dijo que teníamos que tener cuidado. Y también que, bueno, a través de Harvard tomamos iniciativas y intentamos que se acabara con el apartheid. El problema es que hay estados que bueno, acaban con la vida de sus propios ciudadanos y no hacemos nada, nos quedamos cruzados de brazos. Muchísimas gracias. Y realmente, pues creo que francamente le agradecemos muchísimo sus reflexiones, su ánimo y desde luego pues creo que nos ha ayudado a salir un poquito mejor de lo que hemos entrado, ¿no? Que es de lo que se trataba y de lo que se trata en estos encuentros todos los años. Así que muchas gracias, Nabil, y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias.